San Juan capítulo 11. Hoy, hermanos, vamos a estudiar una historia que es muy rica. Hace un momento le decía a una hermana que algunas de estos capítulos de Juan, como han reiterado algunos conceptos, los hemos ido dejando partes porque ya las hemos visto anteriormente y se reiteran. En el caso de la muerte y resurrección de Lázaro, nosotros tenemos una situación, y es que si vamos verso por verso hasta el 59, terminaremos en Navidad, solo este capítulo, ¿verdad? Vamos a intentar abarcar uno de los enfoques que posiblemente sea el que más nos atañe a nosotros, porque tiene mucha teología muy profunda y tiene muchas aristas que podríamos explorar, pero quiero, siempre cuando voy a predicar, siempre cuando preparo el mensaje, yo pienso en cómo puede ayudarnos el texto que estamos estudiando en la vida diaria, ¿cierto? Porque este texto está cargado de verbos y de conjunciones y un montón de figuras literarias, metáforas y demás, que a usted mañana en la mañana no le van a servir de mucho. Entonces vamos a hacer una predicación enfocada hoy en cómo Dios ve el sufrimiento del cristiano y cómo el cristiano reacciona al sufrimiento y cuál es nuestra actitud ante el sufrimiento, la actitud correcta, la que debería ser. Entonces abra su Biblia ahí en San Juan 11, vamos a leer del verso 1 al 6 como introducción. Los que trajeron su Biblia me avisan cuando ya la tienen. Los que tienen en el celular, pónganlos en modo avión para que no se les meta Facebook, ¿verdad? Y pueden buscarlo ahí. ¿Estamos? Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, que era la aldea de María y Marta, Marta y María, aquí las ponen en otro orden, María y Marta, las hermanas de Lázaro. Entonces, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, esta es la muchacha que, lo veremos en el capítulo 12, lavó los pies de Jesús con perfume y los enjugó con sus cabellos. Llegaremos a eso en el versículo 12. Entonces, pues, las hermanas enviaron a un muchacho ahí a decir a Jesús: Señor, oiga qué bonita esta frase. He aquí, el que amas está enfermo. Piense por un momento que cuando a uno le avisan que alguien está enfermo, ¿qué es lo primero que uno hace si es alguien que uno ama mucho? ¿Qué es lo que uno hace? A ver. Bueno, oración es una. Pero digamos, yo estoy en el trabajo y me llaman y me dicen que alguien que yo amo mucho está enfermo. ¿Qué hago yo? Voy para allá y digamos que yo estoy en Guanacaste y me dicen que mi mamá está enferma. ¿Qué hago yo? Me vengo. Y peor si me dicen que está en paso de muerte, me vengo para acá. Y enviaron a decirle a Jesús: he aquí, el que amas está enfermo. Vea lo que dice el 4. Oyéndolo Jesús le dijo: esta enfermedad no es para, le dijo a sus discípulos, esta enfermedad no es para muerte, sino, y aquí subraye, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a María y a Lázaro, lo vuelve a recalcar, eran muy, muy cercanos, pero en el 6 es donde uno se queda pensando: ¿what? ¿Qué pasó aquí? Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, salió corriendo y llegó antes de que todo el mundo lo esperara. ¿Qué hizo? Los 10. Voy a hablarles un poquito de esta gente y también voy a hablarles un poquito de lo que está pasando aquí.
hay varios propósitos, por lo menos 3 propósitos, por los que esta historia está contada en el libro de San Juan. Acuérdese que el libro de San Juan, en el capítulo 20, verso 31, dice Juan que él escribió todo el libro de Juan, todo el Evangelio según San Juan, para que vean las obras que hizo Jesucristo y creyendo en él, usted y yo tengamos vida eterna. Ese es el propósito general de la carta, el propósito general del Evangelio según San Juan, que nosotros, viendo las señales que Jesús hizo, creamos en él y por eso tengamos vida eterna. Entonces, esta séptima señal que estamos viendo aquí, esta es la séptima señal que Juan escogió para escribir aquí. Esta séptima señal tiene el mismo propósito, que usted y yo creamos en Cristo y que creyendo en él tengamos vida eterna. Pero en el momento en que estaba ocurriendo, usted y yo podemos ver que hay 3 propósitos por lo menos. Número 1 es que los discípulos crean en Cristo, aumenten su fe, que ellos vean el milagro y reafirmen su fe. Aquí hay un principio: cuando Dios hace un milagro, usted reafirma su fe, ¿cierto? La segunda es que los judíos, ya no los discípulos, sino que los judíos creyeran en él. Esa es la segunda. La tercera es socorrer a una familia que estaba en crisis y mostrarles a ellos, a María, Marta y Lázaro, la gloria de Dios. Estos son los 3 propósitos que tiene este evento. Ahora, desmenucémoslo un poquito. Jesús estaba en Jerusalén y viajaba constantemente a Betania y se quedaba en la casa de Marta, María y Lázaro. Eso estaba como a un día de camino, más o menos, caminando despacio, hay un día de camino. Entonces Jesús con sus discípulos venía a la casa de ellos y ahí comía, ahí dormía, volvía a Jerusalén y en eso estaba, ¿cierto? Los amaba, pero demasiado, y ellos a él. Y ellos habían creído que Jesús es el Cristo. Esa relación cercana, queridos hermanos, nos podría ilustrar a nosotros cómo es que nosotros podemos acercarnos más a Cristo. Una palabra interesante para definir cómo se construye el amor es convivencia. Mediante la convivencia se construye el amor o el odio. Bueno, preste atención. Siempre, para que haya amor u odio, si es genuino, tiene que haber convivencia. Compartir, estar juntos, comer juntos, dormir juntos, estar bajo el mismo techo, conversar. Y eso es lo que hacían Jesús y sus discípulos con Marta, María y Lázaro. Cuando usted lo transporta a este momento, a este siglo, lo mismo sería cuando usted lee la Biblia, entonces Dios está hablando con usted. Cuando usted ora, usted está hablando con Dios. Y cuando usted está en la congregación, usted está teniendo convivencia con el cuerpo de Cristo. Así es como se acerca uno al Señor. De modo que el que no lee su Biblia, pues es difícil que escuche la voz de Dios. El que no ora no se comunica con Dios, y el que no está dentro de la congregación compartiendo, pues tampoco tiene convivencia sana y vida de iglesia. ¿Cómo fue que Jesús y ellos llegaron a compenetrarse tanto? Así como se los estoy diciendo, y es lo mismo para usted y para mí. Pero Jesús está en Jerusalén. Lo vimos la semana antepasada, sanó un enfermo en el capítulo 9, y estuvo ahí discutiendo con los fariseos y los escribas, y Jesús está en Jerusalén. Y entonces María y Marta le mandan a decir a Jesús: el que amas está enfermo. Yo noto también aquí una forma de fe con confianza y con cercanía. Hoy en día, queridos hermanos, hay muchas corrientes de pensamiento
en las que la gente dice que Dios tiene que. Yo les he contado de alguien que un día dijo, bueno, ya yo le di el estudio a mi hija, ahora Dios tiene que conseguirle un trabajo. Dios no tiene que, hermano. Dios todo lo hace por misericordia. Pero nosotros no podemos decir que Dios tiene que, exigencias. Hay gente que dice, recuérdele la palabra a Dios. Cuando usted necesite algo, recuérdele la palabra a Dios. Yo digo, qué tontería. ¿Qué fue? ¿Que se le olvidó a Dios la palabra? Eso es como cuando Tita me dice, acuérdese que usted dijo que me iba a comprar tal cosa. Y yo digo, tan enfermo estaba yo que le hice una promesa. Pero a los varones se nos olvida. Hermanas, ¿ustedes están conscientes de que los varones tenemos memoria muy difícil, que se nos olvida todo? Sí, están conscientes. Ojalá estuvieran conscientes para que no peleen con nosotros, porque sí, se echan unos pleitotes con nosotros porque se nos olvidan las cosas de antes. Si a un hombre no se le olvidan las cosas, hay que revisarlo porque podría ser mujer. Podría ser mujer, está tremendo. Bueno, ellos no entraron en esto de exigirle al Señor, de recordarle la palabra al Señor, de decirle, Jesús, tienes que, en este momento. Más adelante veremos que sí le hicieron un reproche. Pero ellos envían un mensaje, ese mensaje que se manda con confianza a alguien que puede hacer algo por uno. ¿Cierto? Es como decir, Señor, el que amas está enfermo. Apelan al amor de Cristo por Lázaro. El hombre que fue a dar el mensaje tardó un día en llegar, pero posiblemente en el momento que él salió, Lázaro se murió. Porque más adelante veremos que cuando Jesús dice, quiten la piedra para que Lázaro pueda resucitar, Señor, lleve, es que tiene 4 días de muerto. Entonces, un día que él fue, 2 días que Jesús esperó y un día que Jesús tardó en venir, 4 días. Posiblemente Lázaro murió cuando el mensajero salió. Ahora, pienso yo, Jesús necesitaba que le avisaran que Lázaro se murió. ¿No? Él es Dios, Él lo sabe todo. Pero se necesitaba todo este proceso para poder llevarnos a nosotros a un conocimiento. Porque nosotros necesitamos este tipo de ilustraciones para nuestro conocimiento. Y cuando el hombre llega y le dice a Jesús que está enfermo, Jesús vuelve a ver a sus discípulos y el hombre está ahí y les dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Ahí nos da el primer propósito para el cual ocurre este evento. Y aquí quiero parar para decirle, hermano, fíjese qué interesante. Si el Señor quiere voluntarios esta mañana, algunos que se mueran para luego en su muerte sea manifestada la gloria de Dios. ¿Cuántos voluntarios tenemos? Ahí está. Ninguno de nosotros querría sufrir como el ciego que nació ciego y Jesús dijo, este ciego está ciego para que la gloria de Dios se manifieste en él. ¿A quién de nosotros le gustaría sufrir para que la gloria de Dios se manifieste en él? A nadie. Entonces Dios hace las cosas sin pedirnos permiso y sin comunicarnos y sin hacer mucha información, porque todos nosotros nos negaríamos. ¿Sí o no? Te vas a quedar ciego por 14 años para la gloria de Dios. ¿Cuántos se apuntan? Nadie. Conozco un hombre que estuvo 14 años ciego y el Señor lo sanó. Primero, no, veía bien, luego quedó ciego, y luego 14 años, y luego el Señor le devolvió la vista y anduvo manejando carro y todo lo demás. El hermano José Justo López García, que era presbítero de las iglesias bíblicas aquí, en la iglesia bíblica de Atenas estuvo varias veces. ¿Pero quién? Nadie. Entonces, Jesús diciendo, ¿para qué es que pasa esto? Los demás dicen que raro, ¿eh? Ahora, pasa que Jesús hace algo más. Es para la gloria de Dios,
pero vamos a quedarnos un par de días más. No vamos a ir allá. Lo dejó que se pudriera. Hermano, oiga, esto es una cosa loca. Cuando usted ve este texto, hay muchas cosas que usted no entiende desde el punto de vista de la vista mía, desde el punto de vista natural. ¿Cómo es que Jesús lo amaba y lo dejó que se pudriera? Porque las hermanas le dijeron: Señor, ya está patión, es que son 4 días. El Señor lo dejó que se pudriera y lo amaba. ¿Qué tal no amándolo, verdad? Bueno, eso tiene una explicación, hermanos. Vean, siempre que haya un mover de Dios, hay gente a la que no le va a gustar. Siempre. Entonces, en Jerusalén, bueno, en Israel, había una leyenda. La leyenda era que cuando una persona moría, un ángel tomaba esa alma y andaba por ahí rondando por donde vivía el alma, ¿verdad? Ahí, viendo el cadáver muerto y ya sin vida. Entonces, 3 días. Y si el ángel se le metía el agua, metía el alma otra vez en el cuerpo y la persona resucitaba. Esa era una leyenda de ellos. 3 días, nada más 3 días. Hay un rabí de ellos que escribió en aquellos años, Leví se llama el rabí, que decía: también a veces no es un ángel, sino que el alma sale y flota alrededor del cuerpo tratando de entrar, porque no está convencido de que está muerto. Entonces él está tratando de entrar en el cuerpo, pero apenas empieza a ver que cambia su apariencia sana por una apariencia muy fea, mejor el alma se va. Pero eso ocurre en 3 días. Era una leyenda. Si Jesús hubiera llegado el primer día, digamos, el muchacho fue un día de camino y Jesús regresa un día de camino, son 2 días, entonces Jesús lo levanta de entre los muertos y la gente dice: no fue Jesús, es la leyenda aquella, y ya, echaron a perder el milagro. Porque hay gente que se especializa en echar a perder los milagros, ¿verdad? Como cuando yo estaba en el hospital y me operaron a corazón abierto, y cuando yo desperté, después de un rato, yo tuve una visión con ángeles, vi 7 ángeles en mi cuarto, y puedo contar la historia. De hecho está en mi TikTok, si usted la quiere ver ahí, usted la puede oír bien. Y fíjate que hablando con mi suegra, qué linda la suegra, ¿verdad? Le dije yo a mi suegra: yo vi ángeles. Y ella me escuchó un rato. Después me dice: entonces a usted le pareció que vio ángeles. Y yo le dije: no, yo los vi. Incluso uno de ellos me habló, llegó y me habló. Y bueno, para otro día. Pero hay gente que quiere echar a perder el milagro, desautorizar a Cristo. Y si Cristo hubiera llegado antes de los 3 días, eso hubiera pasado. Jesús llegó al final del 4.º día. Ya no había excusa. El milagro era sí o sí el poder de Dios en Jesucristo. Por eso Jesús se quedó 2 días. Esa fue la razón por la que se quedó 2 días. Bueno, volvamos un poquito atrás y veamos que cuando Jesús hace los milagros anteriores, en todos los casos, reacción de los escribas y fariseos fue querer matarlo. Y ellos lo quisieron apedrear varias veces. Pero volvamos un poquito al capítulo 8. Ahí vamos a ver un par de cositas importantes. Primero, en el versículo 30, usted verá que hubo gente que creyó en Jesús. ¿Alguien puede leerlo? ¿Alguien quiere leerlo? San Juan 8:30. Dale. Y usted piensa: ¿qué carga? Un montonazo de gente creyó en Cristo por todo lo que estaba diciendo. Pero resulta que no fue así. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay una notable diferencia entre creer y ser discípulo. Santiago escribe una cosa muy
tremenda, dice, ¿tú crees en Dios? ¿Tú dices que crees en Dios? Bien haces. ¿Quién se sabe el resto del texto? ¿Alguien se lo sabe? También los demonios creen y tiemblan. Ahí hay un detalle. Hay un detalle muy grande. ¿Y cuál es el detalle? Que una cosa es creer intelectualmente, es saber que Cristo existe, saber que Jesús es parte de la historia, saber que es hijo de Dios y todo eso, saberlo intelectualmente. Y otra cosa es ser su discípulo y su seguidor. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Cómo hago yo para saber si el trigo y la cizaña se parecen mucho? ¿Cómo hago yo para saber si lo original chino y lo original se parece tanto? Y peor que ahora los chinos dijeron que ellos son los que hacen los originales y allá les ponen las etiquetas, ¿verdad? Entonces peor. ¿Qué? ¿Cómo sabemos? Bueno, el verso 31 nos da la respuesta. Vaya conmigo un momentito al capítulo 11. Voy a darle un par de principios que si los puede anotar por ahí en alguna parte le van a servir de mucho. Los cristianos no estamos exentos de pruebas. El hecho de que usted sea cristiano no lo vacuna contra las pruebas. Hay varias razones. Mire, quiero ser muy sincero con usted esta mañana para que el Señor ilumine su mente. Una de las razones por las que nosotros padecemos pruebas es la salud. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó perfectos. Yo le decía a Tita que seguro Adán y Eva podían haber sido los supermodelos si estuvieran en este sitio. Porque yo me imagino que Adán era un tipazo así, alto, guapo, corpulento, así. Algo así era Adán. Y ahí como Dios lo echó al mundo, y aquellos cuadritos y aquellos músculos y todo, era un tipazo. ¿Y cómo sería Eva? Una supermodelo también. Pero pecaron y dejaron entrar a la raza humana no solamente el pecado, sino la enfermedad y la muerte. En el Edén, ellos cuando fueron creados no había muerte, nadie se iba a morir, jamás. Entonces el cuerpo estaba en perfectas condiciones. Vino el pecado, entró la enfermedad y muchos de nosotros padecemos enfermedades por eso, porque tenemos una naturaleza caída. Padecemos entropía. Hoy usted está muy guapo y cuando tenga muchos más años ya no va a estar tan guapo. ¿Qué puede hacer? No puede hacer más. Es la parte natural de que a causa del pecado hay entropía. Y hay enfermedades que a veces no tienen tratamientos y cosas, tiene que ver con eso. No es que Dios quiso. Dios lo que quiso fue crear a Adán y Eva perfectos. Lo segundo, a veces tenemos adversidad por malas decisiones. Usted tomó una mala decisión, se metió en un préstamo que no podía pagar, se hizo una casa que excedió sus ahorros, no sé, se fue a comprar ropa más de lo que usted podía, gastó en un restaurante, en una cena, la plata de la quincena, cualquier cosa que a usted se le ocurra. Y luego usted está en problemas y dice, es que Dios no me ayuda. No es que Dios no te ayuda, es que tomaste malas decisiones. Bueno, sin embargo, hay una adversidad que no la provocamos nosotros, que pudiera ser de enfermedad como la de entropía o de muerte como en este caso, en la que hay que decir que todas las pruebas que vienen de Dios son para nuestro beneficio y para la gloria de Dios. Cuando vienen de Dios, son para nuestro beneficio y para la gloria de Dios. Nosotros, de hecho, hay un texto en Efesios capítulo 1, verso 6, que dice que nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. También las pruebas, gracias hija, es que ella me avisa que ya estoy un poco tarde.
La tercera es que Dios usa nuestras pruebas para fortalecernos, para formarnos. Abra su Biblia, por favor, en Santiago capítulo 1. Muchísimas veces las pruebas son para formarnos. Cuando vienen de Dios, son para formarnos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis pasando por diversas pruebas, cuando estés en medio, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo me voy a gozar yo con esto que me está pasando? Aquí dice que tenga sumo gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y me dijo un hermano, yo no quiero paciencia, no tengo y no quiero. ¿Para qué me ponen pruebas si al final yo no tengo paciencia? El Señor quiere que tengas paciencia, porque la paciencia va a provocar en vos una cosa, madurez. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Queridos hermanos, Dios usa las pruebas para formarnos, también para mostrar nuestra fe. Es fácil cuando uno está bien glorificar a Dios, pero qué difícil es cuando las cosas no están bien. ¿Cómo glorifica usted a Dios cuando usted está en una prueba tan difícil que tal vez usted no ve la salida? Como la de Lázaro. Imagínense para las hermanas de Lázaro ver a su hermano muerto y en el sepulcro. Tremendo. Pero fíjese lo que dice el salmista en el Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bendita sea la misericordia de Dios. En el verso 15 del capítulo 11, Jesús nos dice el propósito que él tenía con los discípulos. Jesús les dijo, Lázaro se murió y me alegro mucho de que ustedes no estuvieran ahí, porque ahora que ustedes van a ir conmigo, van a poder creer. Ahora, la perspectiva humana es que Dios siempre tiene que correr en mi ayuda. ¿No es cierto? A ver, hermanos, sean sinceros. ¿O solo yo pienso así? La perspectiva humana es que cuando tenemos una dificultad, Dios debería, por el amor que nos tiene, intervenir inmediatamente. Eso es lo que esperamos. Nosotros nunca esperamos que Dios nos diga, espera un poquito. En el verso 21, usted puede ver a Marta haciéndole a Jesús un reproche con amor, pero reproche al fin. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es un reproche. Está diciendo, te tardaste mucho, yo te quiero mucho, pero te tardaste mucho. Porque yo sé que podías haberlo sanado, lo único que necesitabas era estar aquí. María es un poco más reverente, pero hace el mismo reproche. Usted puede verlo ahí en el verso 32. Yo le llamo fe reverente con un reproche. Ella le dice a Jesús lo mismo, solo que Jesús, ella se inclina, se arrodilla, se postra delante de Jesús. Esta va a ser la primera vez que vemos a María postrándose delante de Jesús. La primera la vimos sentada a los pies del Maestro y la tercera la veremos con perfume echándose en los pies a Jesús y enjugando con lágrimas y sus cabellos los pies de Cristo. Pero aquí la vemos postrada, reprochando. Me parece un poco parecido a lo que hacemos los cristianos. Yo clamo y clamo y clamo y Dios no me contesta. Pastor, ore usted porque a usted seguro Dios sí lo oye. No hemos entendido que a veces Dios, cuando le hacemos una petición, Él dice, listo, ahí está. Como el ladrón en la cruz, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Tranquilo, vamos para allá. A veces Dios dice, espera, vamos a esperar un poquito. Como a mi amigo José Justo López, que lo hizo esperar 14 años para recuperar la vista. Y hay hermanos
como a nuestro querido hermano Dennis Smith, que le dio cáncer y oramos por él, todos oramos por él. Los ancianos fuimos a su casa y lo ungimos con aceite y el Señor dijo, ok, todos pidiendo porque lo sanen, pero lamento informarles de que no, me lo traigo. Y se lo llevó. Y Jesús dijo, no, a veces Dios dice no. ¿Y qué nos toca a nosotros? Aceptar la voluntad de Dios. Si Él dice sí, bien. Si dice espera, bien. Y si dice no, también. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para esperar. Tenemos también en el relato, en el versículo 37, el juicio de los judíos. Lo que piensa la gente que no es cristiana. A veces usted está enfermo y la gente que no es cristiana dice esto. No podía que le abrió los ojos al ciego, haber sanado a Lázaro para que no se muriera. Todas estas perspectivas tienen que ver con que la humanidad busca su propio bienestar y no la gloria de Dios. Apréndaselo, hermano. Esto que le acabo de decir es tremendo. Si usted lo logra entender, usted va a cambiar su vida. Hermanos amados, la humanidad busca su propio bienestar y no la gloria de Dios. Hasta los cristianos caemos en eso. Muchas veces participamos de la iglesia, de algún ministerio, hacemos alguna cosa para el Señor, si no interfiere con mis intereses. Pero donde toque algún interés que a mí me es muy importante, mejor me separo y digo, pastor, voy a darme un tiempo. No entendemos el privilegio que es servir al Dios de la gloria. Porque la perspectiva humana es inmediática. No es como la gloria de Dios que el Señor estaba diciendo, ok, Lázaro es en el plan perfecto de Dios. Me imagino a Dios haciendo un bosquejo, un protocolo. Paso número 1, Lázaro se muere. Paso número 2, que envíen el mensajero. Paso número 3, yo les digo que no es problema, que Lázaro está bien, nada más se murió, eso fue todo. Y paso número 3, yo regreso, lo sano, lo saco del sepulcro. Y paso número 4, todos creen en el Hijo de Dios. Ese es el plan de Dios aquí. ¿Cuál de nosotros hubiera hecho un plan así? ¿Cuál de nosotros hubiera hecho un plan parecido a eso? Ninguno. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros ve la perspectiva divina. La perspectiva divina es que nosotros fuimos creados para alabanza de su gracia, que cada cosa que pasa en nuestra vida glorifica a Dios y debe glorificar a Dios, y nosotros debemos estar felices de que aún lo negativo de nuestra vida glorifica a Dios. Gloria sea a su nombre. Algunos de ellos dijeron, no podía que sanó al ciego haber evitado que Lázaro se muriera. ¿No podía? Bueno, me gusta mucho lo que pasó en el verso 40, voy terminando. Esta es mi conclusión. Ustedes saben, porque conocen la historia, que Lázaro, Jesús lo resucitó. La palabra resurrección no es como la más exacta. Diríamos que Jesús le devolvió la vida, porque Lázaro, igual que todos los que recibieron la vida de nuevo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, se volvieron a morir. De modo que la palabra resucitado debería aplicar solo para Cristo, porque fue el único que ha resucitado y nunca muere. Gloria a Dios. Sin embargo, en el verso 40 yo veo, para ir entrando en mi conclusión, la exhortación de Cristo. ¿Qué es la exhortación para nosotros? Busquen 11:40. Jesús le está diciendo a alguien que se le murió el hermano y que tiene 4 días de muerto y que ya llegue, le dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces aquí mi pregunta, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hubo otros hermanos en Cristo que se murieron? Sí. ¿A cuántos resucitó Cristo? A Lázaro. ¿Por qué? Porque Él tenía un plan con Lázaro para la gloria de Dios. Sin embargo,
hay esperanza para todos los demás. San Marcos capítulo 9, verso 23. San Marcos 9, 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hermanos, este texto transforma todo. Porque al que puede creer, y ahí está el detalle, usted tiene una fe que cree o una fe que duda. Este capítulo 9 se refiere a un papá que trajo al chiquito a los discípulos y no pudieron echarle fuera el demonio, y Jesús vino del monte de la transfiguración y apareció ahí el chiquillo. No habían podido sacarle el demonio. Jesús se le arriman y Jesús, antes de que se haga un burumbum, él hace el milagro, pero antes le dice al Padre: ¿Usted cree? Los versículos anteriores, él le dijo: Señor, sí, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Qué está diciendo? Yo creo, pero me cuesta creer. Es la historia de muchos de nosotros. Nosotros creemos, pero no creemos. El querido hermano Julio, que algunos de ustedes no conocen, estábamos en una reunión de varones aquí en la iglesia y dijo: yo quiero dar un testimonio. Es que yo he estado orando por 25 años para que mi hermano se convierta, y se convirtió. Hermanos, es que no lo puedo creer, se convirtió. ¿Cómo no lo puedo creer? Esa fue la reacción de todos, ¿verdad? No puedo creer. Nosotros, dice aquí, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El problema es que nosotros oímos muchas voces. Hace unos días conocí un pastor por WhatsApp, y algo hablamos de la vista, y él me dijo: pastor, yo voy a orar por usted para que el Señor lo sane. Ahora yo le quiero preguntar a usted: ¿usted cree, los que me conocen, usted cree que yo creo que Dios me puede sanar de la vista? Por supuesto, yo no tengo ninguna duda. Todos los días yo oro igual. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios lo puede hacer. El doctor dijo 18 cirugías, imagínense, en Este está muertito desde que tenía 13 años yo. Y a mí eso me resbala. Yo sé que en el momento que Dios quiera, hace así, ¡pum!, y quedó todo sano. Si es que los ojitos de Lázaro ya estaban podridos, los míos no. El que se cura a veces soy yo. Pero no, usted tiene que creerlo, aunque la ciencia diga no, aunque la economía diga no, aunque el mundo diga no. Si usted puede creer, al que cree todo le es posible. Tiene que creer. Y algunos dirán: bueno, sí, como Marta, y que dijo: yo sé que Él resucitará en el día postrero. Y Jesús no estaba hablando del día postrero, Jesús estaba hablando de aquí, la tierra. Por eso la palabra clave es perseverancia, Gálatas 6:9. Y no es mi último versículo. Este es una llamada a la perseverancia y al ánimo. No nos cansemos pues de hacer bien. Aquí viene el tiempo de la espera, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. La cosa está en no desmayar. Salmo 27:13. ¿Quiere usted ponerse de pie? John, ¿me lo pones en la pantalla, por favor? Salmo 27:13. Y lo vamos a leer todos en voz alta, porque yo quiero que su alma lo oiga. Dígalo en voz alta para que su alma y su espíritu y su mente lo oigan. Bendita sea la misericordia de Dios. 1, 2, 3. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es aquí, en la tierra de los vivientes. ¿Cómo es que la gente desmaya? Si no cree. Pero si cree, para el que cree, todo es posible. Amén. Bendita sea la misericordia de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Y si tenemos un poquito de incredulidad como este hombre, diremos: ayuda, Señor, a mi incredulidad. Ayúdanos a creer, tú eres el Señor, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén.